Bien, buenas tardes. Veo que mi secretaria me ha dado el texto de la conferencia de ayer, con lo cual tendré que improvisar. En las trincheras del Imperio, Gálvez, Saavedra y Ezpeleta. Ese es el tema de hoy y permítanme que les dé la más afectuosa bienvenida y exprese la satisfacción porque en un día en que juega el Madrid y que torea Morante, creo, hoy, o no sé si es hoy o mañana, estén ustedes tan numerosos aquí. Muchas gracias, de verdad. Esto es lo que le motiva a uno. En primer lugar, quisiera saludar la presencia hoy de la directora de la Academia de la Historia, doña Carmen Iglesias, que ha sido el artífice de este ciclo, que es una amiga entrañable de esta fundación y a quien todos aquí admiramos y queremos. También quiero rendir homenaje a los participantes de este ciclo, Luis Ribó, Hugo Don y Duque Estrada. Y hoy un homenaje especial a mi compañero y amigo Gonzalo Quintero, del que hablaré un poco más tarde. Antes de todo, creo que procede un agradecimiento entrañable a la Real Academia de la Historia por la organización de un ciclo sobre un tema interesante, profundo, a veces no muy conocido y de gran actualidad. La trayectoria y ejecutoria del Imperio Español es un vivero sin fin de noticias, descubrimientos, aventuras, epopeyas y gestas de valor sin límites. Hay que haber estado en América para intentar imaginar y percibir la inmensidad y enormidad de la gesta. Y es verdad que si no se ha estado en América, no se conoce bien España, como alguien muy famoso dijo. Creo además que en este debate la participación de la Real Academia de la Historia Española representa una garantía de veracidad y ecuanimidad en episodios históricos que hay que reconocerlo, en algunas etapas han sido controvertidos. Este ciclo ha contribuido a ensalzar, a mi juicio, el papel de España en la independencia de Estados Unidos, pudiendo así todos saber la magnitud de la contribución española a este proceso de independencia. Me siento muy responsable por haber invitado a este ciclo a Gonzalo Quintero Saravia. Y lo he hecho no porque seamos compañeros, además de eso, íntimos amigos y supervivientes de muchas fatigas conjuntas a lo largo de nuestra trayectoria diplomática. Leal amigo, siempre insubordinado, pero al final siempre obediente. Pero más todavía que su brillante itinerario diplomático, creo que hay que destacar dos facetas en su currículum vitae que marcan profundamente su biografía. Primero, su vocación de historiador / escritor y su sed inagotable de bucear en archivos, bibliotecas y descubrir así nuevas tendencias o nuevos datos históricos. Pertenece a esa generación de escritores, historiadores, diplomáticos que tanto han aportado a la historia de España y a la historia de las relaciones internacionales. La función diplomática invita especialmente a estudiar profundamente la historia de los países y los pueblos para así conocer mejor su idiosincrasia, sus valores y sus caracteres nacionales. Y en segundo lugar, su vocación iberoamericanista, demostrada ya desde un principio en la elección de su cónyuge, que no sé muy bien dónde está, pero a la que saludo con todo cariño, colombiana de nacimiento y brillante historiadora. En su carrera, Gonzalo ha estado destinado en Bogotá, en Lima, Washington y Nueva York, entre otros, y en todos sus destinos ha anudado estrechísimos lazos con las academias de historia y principales universidades de estos países. Gonzalo Quintero, además,
es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Pero la calidad de la historia que produce se aprecia sobre todo en sus obras, de lectura obligada y apasionante. Las biografías de Blas de Lezo y de Bernardo de Gálvez nos ayudan sobremanera a valorar y admirar las gestas de estos admirables personajes. Hoy nos va a hablar de Gálvez, Saavedra y Ezpeleta, que, como él bien dice, se distinguieron en las trincheras del imperio. Porque no nos engañemos, es en las trincheras donde se fraguan los imperios y los libros de Gonzalo donde se entiende lo que estos imperios representaron. Les deseo, pues, que disfruten de esta crónica, que, como decía el clásico, es la hija incestuosa de la historia y la literatura. Muchas gracias. Gonzalo, como diría en Naciones Unidas, the floor is yours. Lo que tú me digas. Por supuesto. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Raimundo, por esa completamente inmerecida introducción. Gracias por la presencia de los miembros de la Real Academia de la Historia. Querida Carmen, querida directora, muchísimas gracias por hacerme el honor de estar hoy presente aquí. Yo empecé mi relación con la Academia de Historia cuando trabajaba en la biografía de Pablo Morillo, la némesis de Simón Bolívar, cuyos archivos se conservan en la biblioteca de la Real Academia de la Historia. Y allí entablé una entrañable amistad con Quintín Aldea, entonces bibliotecario, a quien siempre echaré mucho de menos. Agradecerle a la Fundación Ramón Areces, no solamente al embajador Raimundo Pérez Hernández, que fue mi jefe durante 3 años muy traqueteados en el Ministerio de Exteriores. El embajador Pérez Hernández era el titular de lo que en el Ministerio de Exteriores se conoce como el introductor de embajadores, que es el jefe de protocolo del Ministerio de Exteriores, responsable de las visitas de jefes de Estado extranjeros a España y de las visitas de los jefes de Estado nuestros, es decir, Su Majestad los Reyes al extranjero. Pero el título completo en el siglo XVIII de introductor de embajadores era introductor de embajadores y espía mayor del reino. Y como espía mantiene una información muy completa de todos los que estamos aquí, por lo tanto, mucho cuidado con lo que hace. La historia, como dijo Isaac Newton referente a la ciencia, se construye a hombros de gigantes. Y yo he tenido el privilegio, durante los 20 años que llevo trabajando en este tema del papel de España en la Revolución Americana, de encaramarme a hombros de unos gigantes muy especiales. Una de ellos, presente hoy en día, que dio la conferencia inaugural de este ciclo, doña Carmen Iglesias, habló sobre el contexto político e internacional del papel de España en la Revolución Americana. Luis Ribot habló de las cuestiones de política internacional. Y Hugo O'Donnell, duque de Estrada, habló de las cuestiones militares. Estas 3 conferencias nos proporcionan la percha de la cual vamos a colgar hoy los personajes que actuaron en ese momento. Porque para entender la interacción entre los personajes y su contexto histórico, qué podían hacer y cómo las fuerzas históricas se concentraron en ellos, creo que es bueno tomar pie tierra e irnos a acompañar a los hombres que vivieron ese momento y que desde las trincheras construyeron, como muy bien dice Raimundo Pérez Hernández, construyeron el imperio. La conquista de Pensacola en 1781 y la posterior victoria de España en esta guerra fue únicamente posible porque allí coincidieron una serie de personas que confiaban entre sí, que se peleaban entre ellos, pero que todas terminaban empujando en la única dirección que era conseguir la victoria para las armas españolas. Hoy vamos a hablar, como el título de la conferencia dice que son Gálvez, Ezpeleta, Saavedra y puntos suspensivos. Mi intención es hablar de todos los puntos suspensivos que me sea posible. Es decir, todos aquellos personajes que en esta campaña
realizaron una contribución fundamental. Desde ya pido excusas a aquellos especialistas que echen de menos 1, 2, 3, 4 personas. No me da tiempo a meter a todos los personajes que contribuyeron o que realizaron una contribución importante, pero de todos modos intentaré hacerlo lo posible. Saavedra, Ezpeleta, Gálvez se conocieron junto con Esteban Rodríguez Miró en lo que era una academia de preparación de militares. La biografía de ellos empieza en 1742, cuando nace José de Ezpeleta en Navarra. En el 44 nace Esteban Miró en Cataluña, no sabemos exactamente dónde, y en el 46 Gálvez y Saavedra. Ingresan al ejército con 14 años y los demás ingresan con 16, excepto Saavedra, que ingresa más tarde. El ingreso de Gálvez es distinto al de los demás. Gálvez era de una familia de campesinos, ni siquiera campesinos, labradores pobrísimos, de un pueblo de Málaga, cuyo nombre es difícilmente pronunciable, Macharabiaya, en la serranía de Málaga. Absolutamente pobre. Empieza la fortuna de la familia Gálvez porque José, tío de Bernardo, es un estudiante brillante y termina desarrollando una carrera brillantísima en la corte. Y Bernardo de Gálvez ingresa en el ejército francés porque en la guerra de los 7 años entre Francia y España contra Gran Bretaña, y no en el español, porque con quien tenía enchufe José de Gálvez era con los franceses, porque era el abogado de la embajada francesa en Madrid, y no tenía dinero para pagar una comisión en el ejército español. Esta ayuda de José de Gálvez a su sobrino Bernardo de Gálvez es una constante a lo largo de toda su biografía. ¿Es esto nepotismo? No es nepotismo porque la palabra nepotismo no entró en el diccionario de la Real Academia hasta 1843. Y cuando en 1843 entra la palabra nepotismo, la define como voz que denota la desmedida preferencia que algunos dan a sus parientes para las gracias o empleos públicos. La palabra clave es desmedida. Si no es desmedida, no es nepotismo. Mientras Saavedra se estaba pensando si iba a ser cura o militar, los demás desarrollaban su carrera militar. Saavedra ingresa en el ejército, Francisco de Saavedra, con 22 años. Los demás habían ingresado 14 Ezpeleta y 16 Esteban Rodríguez Miró. En 1769 al 72, Bernardo de Gálvez es destinado a lo que es hoy el norte de México y el sur de Estados Unidos y desarrolla una campaña contra los apaches que solo ella merecería una conferencia como esta, una idea para don Raimundo. Son en 1774, tienen los grados que ven ahí, sargento mayor Ezpeleta, es decir, comandante, lo que sería hoy en día, teniente Saavedra, evidentemente ingresó posterior en el ejército, por lo tanto va un grado por detrás, y capitanes Rodríguez Miró y Bernardo de Gálvez. E ingresan y se les selecciona para la Real Escuela Militar de Ávila de los Caballeros, que es Ávila. Allí concurren Ezpeleta, concurren Bernardo de Gálvez, concurren Saavedra y concurren Esteban Miró. Pero hay más personajes que están en esta escuela que también tendrán un papel relevante en los hechos posteriores en la campaña contra los británicos en el sur de los Estados Unidos, como Benito Pardo de Figueroa, que está a las órdenes de Bernardo de Gálvez, y termina casándose con la hija adoptiva de Bernardo, la hija del primer matrimonio de la mujer de Bernardo de Gálvez, Felicitas Saint-Marchent, cuya sola biografía merecería también otra conferencia. Y después terminó de embajador de España ante la corte rusa, pero embajador de José I. Y después Pedro de Mendinueta, que también estuvo a las órdenes de Bernardo de Gálvez, aunque se incorporó posteriormente, llegó en el 82 en 1782 al Teatro de Operaciones y después fue virrey de la Nueva Granada después de Ezpeleta, como veremos. Lo que está formando la Real Escuela Militar de Ávila de los Caballeros es la futura élite del imperio. En palabras del propio Alejandro O'Reilly, que era quien fundó esta escuela, uno de los irlandeses al servicio de la corona española, que es una larguísima tradición, en sus propias palabras, se seleccionaba a los, y cito, oficiales cuya pronta instrucción interesa más al servicio por su talento, aplicación, conducta y proporciones para ascender a jefes de cuerpos y a generales.
Los seleccionados para la Academia de Ávila eran perfectamente conscientes que iban a ser la futura élite del imperio. Y entonces tuvo lugar lo que llamaron el misterio de Ávila. Se lo creyeron tanto que adoptaron una actitud muy especial. Un mayor inglés, Willard Dalrymple, viajó por España en 1734. Era un espía que estaba intentando recolectar información sobre el rearme, sobre todo naval, que estaba efectuando España en esa época, pero también era un viajero. Y entonces escribió una serie de cartas que después publicaría en forma de libro, pero muy editadas para ocultar su verdadero propósito de espionaje. En 1734, este mayor inglés, Willard Dalrymple, escribe, burlándose de los oficiales de la élite del imperio. Cito, los oficiales aparentaban ser muy misteriosos. Me contaron que se les había prohibido taxativamente el comunicarme cuáles eran las intenciones de su rey sobre su institución, y eran tan cautelosos que incluso se negaron a enseñarme las aulas, aunque no había razón para ello, para tanto enigma, pues tenían bien poco que ocultar, y por supuesto el velo del secreto fue fácilmente penetrado. Pese a la burla del inglés, en realidad lo que estos estudiantes jóvenes ambiciosos deseaban era aplicar un nuevo modelo de guerra frente al modelo anterior. Es decir, en palabras de Francisco de Saavedra, y cito, tendrían que luchar contra la ignorancia ligada al poder. Es el proyecto ilustrado de la milicia. Entonces se formaron dos bandos, los barbilampiños contra los mozos viejos. Los barbilampiños eran aquellos oficiales jóvenes, modernos, que querían aplicar un nuevo concepto de guerra de origen prusiano, aplicando la racionalidad y la ciencia a la guerra para evitar los conflictos sangrientos. Mientras que los mozos viejos eran aquellos para los cuales el arrojo y el valor en el combate lo era todo. Incluso en la apariencia se distinguían. Eran barbilampiños porque iban muy arreglados, los uniformes iban perfectos, iban perfectamente puestos. Mientras que los mozos viejos iban desarreglados y sucios, puesto que para ellos solamente el valor y el ardor en el combate era lo que justificaba todo. Para los barbilampiños se abría el imperio a través del mérito. Es por casualidad en esta época que no es por casualidad que en esta época el mérito es el que se abre, el Estado se abre al mérito. La Orden de Carlos III, la Real y Distinguida Orden de Carlos III, con su lema Virtud y Mérito, abre a toda una nueva clase social, hasta entonces excluida del servicio del Estado, a las clases medias, para que se incorporen para dar un nuevo proyecto imperial. Una vez que están en la escuela, surge el rumor de que hay una expedición y se solicitan voluntarios. En teoría, una expedición secreta, pero Saavedra lo dejó claro cuando dice, y cito de nuevo, todos sabían bien que la expedición que se preparaba iba a tomar satisfacción de los marroquíes. Se presentaron voluntarios Saavedra, Gálvez y Ezpeleta. Partieron rápidamente a Madrid. Y Francisco de Saavedra, de nuevo en sus diarios, comenta el viaje que realizó con Bernardo de Gálvez. Emprendí el viaje el lunes santo, el 10 de abril. Marché en compañía de don Bernardo de Gálvez, capitán del regimiento de Sevilla, con quien, sin habernos casi tratado, tenía yo una gran simpatía, la cual, como suele suceder, hallé que era recíproca. Íbamos a caballo y tuve una marcha muy divertida, porque me contó varios pasajes de su vida que era una verdadera novela. En fin, formamos entonces una íntima amistad que fue en algún modo el fundamento de mi suerte ulterior. Se presentan voluntarios a la expedición de Argel de 1775. No tenemos tiempo para analizar por qué las causas que la motivaron. Fue un absoluto desastre de su concepción, salió todo mal. Pero, para cubrirlo, lo que se hizo fue condecorar a todo el mundo. No hay la mejor manera para ocultar una derrota que es dar condecoraciones a diestro y siniestro, dar premios a diestro y siniestro. Es decir, no ha pasado nada y todo salió muy bien. Con lo cual, Ezpeleta, Pedro de Mendinueta, Esteban Rodríguez Miró, Gálvez y Saavedra, que estuvieron allí, los primeros, Ezpeleta y Pedro de Mendinueta, fueron ascendidos a coroneles. Gálvez a teniente coronel. Esteban Rodríguez Miró a sargento mayor, lo que obviamente comandante. A Saavedra no le hicieron nada porque tuvo la osadía de enfrentarse al propio O'Reilly y decirle que lo que estaba haciendo era una bestialidad. Ese desembarco fue catastrófico y Saavedra, que estaba de ayudante suyo en su estado mayor, se lo hizo saber con palabras probablemente no demasiado diplomáticas y le costó el no haber ascendido. Cuando termina la expedición de Argel,
aparte de ser ascendidos, Bernardo de Gálvez había sido herido. Fue el último hombre de su regimiento de cazadores que reembarcó y se negó a ser reembarcado hasta que su último hombre lo fuese, aun pese a estar herido. Francisco de Saavedra va a visitarlo a Sevilla, donde estaba recuperando, a Cádiz, donde estaba recuperándose sus heridas. Y allí, a pie de la cama de Bernardo de Gálvez, cuenta Francisco Saavedra. Por entonces, compuso la tonadilla de la expedición y otros juguetes muy graciosos. Era hombre, Gálvez, de mucha habilidad para todo y de gusto muy especial en la música. A finales del año siguiente, se volvieron a ver, y cuenta Saavedra de nuevo. Me encontré en Sevilla con mi gran amigo don Bernardo de Gálvez, que iba de paso para Madrid. Este me dio noticia de que había muerto el ministro de Marina e Indias, Julián de Arriaga, y que su ministerio se había dividido, confiriendo el de Marina a don Pedro de Castejón y el de Indias a don José de Gálvez, su tío, con quien ofreció introducirme si nos veíamos en Madrid. Lo introdujo y José de Gálvez adoptó como uno de sus principales secretarios a Francisco de Saavedra. En ese momento, después es enviado Bernardo de Gálvez a la Luisiana, porque sabía francés, porque había estado combatiendo con las tropas francesas contra Portugal. Y al haber aprendido francés, era uno de los motivos por los cuales O'Reilly, que es quien lo nombra como gobernador interino primero y coronel del Regimiento de Infantería Fijo de la Luisiana en Luisiana. Bernardo de Gálvez llega a la Luisiana en diciembre del 76 y toma posesión en enero del 77. Ahí tienen las armas de la provincia de la Luisiana, concedidas por el rey Carlos III en 1786. Arriba, la españolidad reafirmada con el castillo y el león, Castilla y León, y abajo es una representación del río Mississippi, el gran río Mississippi, que está un indio acostado con una tinaja de la cual sale agua. Y esa es la representación del Mississippi, porque la Luisiana no es lo que es el estado de Luisiana hoy, es todo el Mississippi para arriba hasta el final, hasta la zona de Canadá. Lo primero que tiene que hacer Gálvez es atraerse a la población. Tarea nada fácil. Había habido una revuelta contra el gobierno español en 1769 que tuvo que ser reprimida, no sangrientamente, pero sí con mucha fuerza por una expedición mandada ¿por quién? Por Alejandro O'Reilly. Se establece entonces un gobierno bien complicado de la Luisiana en el cual los franceses de la Luisiana no están nada de acuerdo en haber cambiado de soberanía. Un cambio de soberanía para el cual evidentemente no se les había consultado. No son ciudadanos, son súbditos del rey francés y como tales pasan a ser súbditos de su majestad católica. El problema es que ahora que se viene la guerra con Gran Bretaña, si tenemos en nuestra retaguardia unas tropas, unas personas, una población que está incómoda o incluso contra la presencia de los gobernantes españoles, eso es imposible para poder llevar acciones activas contra los británicos. Eso es imposible, no puedes dejar tu retaguardia en ebullición. ¿Qué hace Gálvez? Gálvez se apoya a las élites locales, les da beneficios económicos. Es tremendamente simpático, pero tremendamente simpático. Malagueño tenía que ser. Ya veremos después las diferencias entre los malagueños y los navarros que se verán entre lo que es Ezpeleta y Gálvez. Y después se casa con Felicitas Saint-Marchand, que es la hija de una de las familias criollas más importantes de la época. Los franceses tuvieron la Luisiana desde 1682 hasta 1763, 80 años. Los españoles tuvieron la Luisiana 40 años, mal contados. Todos los gobernadores que mandaron los franceses a la Luisiana, ninguno se casó con criolla, ninguno. 11 gobernadores, 11 casados con francesas nacidas en Francia. De los 11 gobernadores que manda España en su periodo, 6 se casaron con criollas. Hoy en día, una parte importante de la población de Luisiana es de ascendencia española por los matrimonios entre españoles y criollas de la época. Se prepara Luisiana para la guerra. ¿Y cómo se la prepara? Reforzando las defensas, hay un batallón de infantería fijo de Luisiana. Bernardo de Gálvez tiene que constituir un regimiento, pide ayuda a su tío, pide ayuda a su padre, que está en ese momento destinado, el padre de Bernardo está destinado en Canarias, se hace una inmigración en teoría para ser soldados de este regimiento, obtiene información a través del espionaje.
El espionaje y el sabotaje en las posesiones del enemigo es una tradición de siempre. Es decir, cuanto peor le vaya a mi enemigo, mejor. Y España e Inglaterra primero y Gran Bretaña después tienen una larguísima historia de confrontación. De hecho, Felipe II fundó en Salamanca el Colegio de los Irlandeses, un colegio que atraía jóvenes irlandeses, los formaba como sacerdotes y los enviaba de nuevo a Irlanda para crear malestar, problemas y sublevaciones en Irlanda contra el gobierno, contra la ocupación y la colonización inglesa. Esta tradición jugará un papel importantísimo de los espías en la participación de España en la Guerra de Independencia. Y la política india. La política india de España cambia completamente aquí en el siglo XVIII en el norte de América, en lo que Weber estudió como las zonas periféricas del imperio, tanto en el norte de América como en el extremo sur de América. Ya no es una política indígena que tenga nada que ver con las políticas indígenas desarrolladas en los siglos anteriores. La situación es completamente nueva, no hay una sola cultura, no hay un solo imperio, hay un montón de culturas diferentes que es preciso ir una a una conquistando. Entonces, en este momento, lo que Amy Bushnell califica se pasó de la conquista por la espada a la conquista por el contrato. Y aquí tenemos un ejemplo de este contrato. Este es un diploma otorgado a la nación Talapuche por el barón de Carondelet, gobernador de la Luisiana en 1796, sellando el tratado entre España y la nación Talapuche. Ahí vemos al barón de Carondelet con un teoría Talapuche y le está entregando, si ven en la mano, tiene una medalla. Esa medalla, como veremos, tendrá una historia muy particular. El encuentro de Punta Cortada es lo primero que hace, de las primeras cosas que hace Bernardo de Galvez cuando llega. Es un encuentro en los cuales reúne a una serie de grupos indígenas para atraérselos al gobierno español. El problema de la medalla que tenía en su mano el barón de Carondelet es que era muy pequeña. Cuando Fernando de Leiva, en el año 1771, tiene un encuentro en Illinois con el jefe de los Cuapa, el jefe de los Cuapa le dice: estoy encantado de ser súbdito del rey español, pero es que la medalla que me han dado los británicos es más grande. ¿Qué hace Bernardo de Galvez? Llama a su tío, bueno, escribe a su tío a través de, no por Twitter, sino por el galeón, y le dice: mira, ¿qué me pasa? Que es que la medalla española es muy chiquita. Ah, no te preocupes, vamos a hacer una que sea muchísimo más grande. Y ven ahí el tamaño comparativo de las medallas británicas, las tres de arriba, y las medallas. Primero, la que era al mérito primero español, que era chiquitita, de Fernando Leiva, y después la mucho más grande, para que así no tuvieran ningún problema. La idea de esta medalla es que se la colgasen los indígenas como prueba de su fidelidad a su majestad católica. La política indígena de Bernardo de Galvez, su experiencia con los indios apaches y su experiencia durante la Luisiana, hacen que sus escritos sean todavía hoy usados como la principal fuente para conocimiento de los indígenas en esta región de Estados Unidos en el final del siglo XVIII por parte de los antropólogos. Ya llegamos a la guerra. El 21 de junio del 79, España declara por fin la guerra a Gran Bretaña. Ya doña Carmen Iglesias nos estuvo explicando todos los intríngulis para que esta declaración de guerra se diese. El 27 de agosto del 79, Galvez sale en sus propias palabras: emprendimos la marcha, como suele decirse, a la aventura. Allí, cruzando pantanos, como se ve en este cuadro perfectamente de Ferrer Dalmau, probablemente cruzar estos pantanos fue lo que le hizo contraer una de las enfermedades que lo mataría. Ya una spoiler alert, Bernardo Galvez muere con 40 años, muy jovencito. Aquí tenemos un plano de José Portillo y Levagui que nos sirve para mostrar las campañas a lo largo del Mississippi. Bernardo de Galvez, con Miró, que era su segundo al mando, atacan por sorpresa al Fuerte Manchac y lo toman, sin necesidad de disparar un tiro. Pero como eran tropas muy bisoñas las que tenía a su disposición Bernardo, para el siguiente ataque contra Baton Rouge, decide que en vez de atacarlo por sorpresa, tiene que tomarlo al asalto, para que sus tropas toquen sangre y puedan ser llamadas veteranas. Regresa a Nueva Orleans y necesita refuerzos para atacar su siguiente objetivo, que es Mobile. Manda a Miró, lo manda a La Habana. Un poquito antes había llegado a La Habana, al mando del regimiento de Navarra, su buen amigo José de Espeleta. Miró llega el 24 de enero a La Habana y el 25 de enero se produce una junta de guerra con los altos mandos militares de La Habana.
Esteban Rodríguez Miró, en su diario, recoge el mal ambiente que ya había entonces contra Bernardo de Gálvez y su expedición, contra la Movila y contra Pensacola. Según Miró en su diario, Diego José Navarro dijo, y cito, «Desengañémonos, vuesa merced se esfuerza tanto en pedir la tropa de Navarra por la amistad, y eso es ya todo conocido. La tropa de Navarra era el regimiento que mandaba Ezpeleta». Miró le contesta, «Es verdad, es cierto, excelentísimo señor, que mi gobernador desea que vaya el coronel don José de Ezpeleta, tanto por la amistad que le une como porque conoce su aptitud». Y después, en una conversación con Juan Bautista Bonet, jefe de la Marina Española en La Habana, en Cuba, Bonet se enfrenta directamente contra Miró y le dice, «¿Qué diablos tenemos con la Movila y Pensacola? Más vale esto», se refiere a Cuba, «que 50 Movilas y 50 Pensacolas. Es verdad que hay una orden del rey para que vaya, y yo no sé si alguna vez no convendría desobedecer las órdenes del rey cuando se comprende que si su majestad se hallara aquí, haría lo mismo». Esto es insubordinación, pero es una insubordinación que los conquistadores españoles llevaban haciendo desde el siglo XVI. En palabras de Ricardo Palma, un historiador peruano, que se inventa la mitad de lo que cuenta, pero lo cuenta muy divertido, dice que había un viejo dicho español de los conquistadores que decía, «Dios está en el cielo, el rey está lejos y yo estoy aquí». Para Ezpeleta estaba muy claro que el general de la Marina, Bonet, no quería la expedición y que buscaba todas las excusas posibles para retrasarla o impedirla, pero no tenía más remedio que obedecer las órdenes que le llegaban desde la corte. Entonces, el 7 de marzo, Miró y Ezpeleta zarpan de La Habana con refuerzos para la Movila. Mientras tanto, Bernardo de Gálvez había partido con sus tropas por mar hacia la Movila. Ezpeleta y Saavedra están llegando, pero llegan tarde. El 14 de marzo se conquista la Movila y ellos llegan el 30 de marzo. No pasa nada. A Ezpeleta lo nombra gobernador de la Movila y Miró es ascendido al empleo de teniente coronel, Gálvez asciende a general, a mariscal de campo. Con esto ya Gálvez no es el jefe del regimiento de infantería fijo de la Luisiana, sino que se convierte en el jefe de la expedición y Miró es el que manda este regimiento. La Movila es una posesión muy disputada por los ingleses porque les permitía poder lanzar ataques contra Nueva Orleans. Pero lo primero para poder consolidar la Movila era atraerse a los indígenas de la zona. El problema que había es que había dos personalidades muy distintas, el navarro Ezpeleta y el malagueño Bernardo de Gálvez, con dos bagajes y con dos familias muy distintas. Ezpeleta era una casa noble de hacía ya mucho tiempo, con una posición muy asentada, mientras que Gálvez era un absolutamente recién llegado. Era el hijo, el sobrino del ministro de Indias, cuyos padres, es decir, los abuelos de Bernardo, eran labradores muertos de hambre. Es decir, una nueva generación que está abriéndose su camino, con lo cual, completamente distinto. Pero de lo distinto nació una amistad entrañable que, como veremos, no dudaba en decirse las cosas más horribles unos a otros. Ezpeleta no podía entender esto de la guerra irregular, la necesidad de traerse a los indios, a los indígenas que tenía Bernardo. Sin el apoyo de los indígenas era imposible mantener el puesto de la Movila en posesión de la soberanía española. Pero Ezpeleta necesitaba algo para poder engatusarlos. Cuentas, medallas, grandes, pequeñas, como fueran. No le llegaba nada, pues los almacenes de Nueva Orleans estaban vacíos. Y además la actitud de Ezpeleta era muy reglamentada, muy seria, si me perdonan, muy navarra, y lo que dijo era, prefiero tener 10 enemigos descubiertos que no 4 ocultos. Gálvez era mucho más civilino, tenía mayor cintura, y le dice y sobre su actitud con los indígenas, cuenta Alexander Cameron, que era un enviado de la corona británica con los indígenas de la zona. Gálvez incluso se humilla al punto de besar de oreja a oreja a los guerreros y les presenta todo el debido respeto a sus principales jefes. Incluso insiste en que vayan a visitar la Nueva Orleans, lo cual era completamente inaudito que un gobernador de la corona española se rebajase, según él, a hacer estas amistades con los indígenas. El problema es que no habían víveres, no habían alimentos en la Movila, no había regalos que darlos a los indígenas, y entonces Ezpeleta le escribe desesperado a Gálvez. En cuanto a efectos de indios, es decir, regalos para ellos, no hablo, porque según vienen pronto saldremos del paso.
Y como yo tengo una casa tan seria, es decir, soy tan elegante, y no sé gitanearlos como el señor Gálvez, será preciso regalarlos más para tenerlos contentos. A Gálvez no le molestó que le llamaran que gitaneaba ni que su casa no era tan seria, y le contestó: «Ay, amigo Espeleta, lo que vuesa merced me cuesta de cuidados, qué de tragedias, qué de desastres, sin que nada me sea más sensible que la situación de vuesa merced. Pero antes de todo piense vuesa merced que no soy capaz de abandonarle. Con un poco más de paciencia y alguna constancia, todo lo procuraremos enmendar. 1000 cartas he escrito a vuesa merced desde que llegué aquí, a La Habana, que variando las circunstancias y no encontrando nada que fuera el caso, desde la cruz a la fecha se han rasgado y quedado como en el tintero. 1000 veces se resolvió despachar a vuesa merced correos y 1000 veces se volvió a tener por conveniente que las primeras noticias que vuesa mercedes tuviesen por allá fueran la expedición misma. Pero sin regalos que ofrecer, sin mercancías, era de esperar que atacasen los británicos, como pasó el 7 de enero del 81. Fueron repelidos por una heroica acción de Espeleta, y Espeleta no dudó en su informe, en su despacho, contando la victoria, a decirle a Bernardo de Gálvez, en una carta de enero del 81: «Yo creo que está hecha, habrán quedado bien escarmentados esta vez, pues en medio de todo les favoreció aquel día. Han tenido la pérdida de 4 oficiales que por su valor eran dignos de mejor suerte, y no dudo que lo hubieran tenido a no haber encontrado con tropas que los supieran rechazar y que no supieran huir». El primer intento de atacar a Pensacola empieza cuando Bernardo de Gálvez, desde Nueva Orleans, se va a La Habana. Allí tienen lugar una serie de juntas de guerra con Victorio de Navia y con José de Solano, que llega con una escuadra a La Habana. Veremos luego la actitud de cada uno. El 16 de octubre parte la escuadra desde La Habana hacia Pensacola. Llega un tremendo huracán que la dispersa y Bernardo de Gálvez tiene que regresar a La Habana con sus tropas. En ese momento, si antes había tenido problemas con el resto de los mandos en La Habana, a partir de este momento los cuchillos están en alto. Así, el 30 de noviembre del 780 tiene lugar una junta de guerra, en la cual, según las palabras recogidas en el acta de esa junta de guerra, Juan Manuel de Cajigal eligió cuidadosamente sus palabras al decir: «El general inmediatamente y con mayor actividad se apronte una segunda expedición con preferencia a cualquier otra». Segunda expedición, diferente a la primera, ergo que otro general la mande. Incluso dice, y cito: «El general comisionado para dirigir la empresa expondrá lo que poco más o menos necesitas, y los encargados de los demás ramos manifestarán lo que existe en su poder de cada uno para la regulación». José de Solano, que llegaba de Cádiz con su flota, con su escuadra, era muy consciente de quién era Bernardo de Gálvez, el sobrino del ministro de Indias, y el interés que tenía el ministro de Indias en toda esta operación. Y por lo tanto, muy cautelosamente, aunque con dudas, es mi voto que se debe hacer la expedición porque el rey lo ha mandado que se haga con preferencia a cualquier otro objeto. Bernardo de Gálvez les contesta: «Es cierto que la fortuna se nos ha mostrado últimamente poco propicia. Tal vez la paz pueda sorprendernos, y si eso se verifica, alégrense enhorabuena todas las demás clases del Estado. Pero nosotros militares, a quienes el rey, después de habernos mantenido en la paz, le hemos sido inútiles en la guerra, ¿con qué aire podremos continuar ciñendo una espada llena de moho que no supo desenvainarse en la ocasión?». Pero la carta que tenía en la manga José de Gálvez, el tío de Bernardo de Gálvez, el ministro de Indias, era Francisco de Saavedra, que en enero del 81 llega a La Habana. Y a partir de ese momento empieza a analizar la situación. Según Francisco de Saavedra, los generales de tierra y mar no estaban acordes los unos con los otros, ni entre sí respectivamente, como no puede ser menos de suceder viendo los proyectos superiores a los medios. Cada jefe pleitea a favor de la empresa que está vinculada a su gloria personal. Sobre el jefe de la Marina, comenta Saavedra que había que ganárselo con dulzura y maña al comandante Bonet, que en el fondo era bueno de carácter, pero obstinado en etiquetas de autoridad e irresoluto en apuros. A Diego José Navarro, al capitán general de Cuba, se lo gana, y cito sus diarios: «Es bien intencionado, aunque decaído de fuerzas por sus muchos años. Le trató con deferencia, como cuando consultado sobre el asiento que ocuparía en la Junta de Guerra,
le contestó Saavedra: «Jamás disputaría sobre etiquetas, que me daría por muy honrado de ocupar cualquier puesto, aunque fuese el último, en una concurrencia de personas tan condecoradas». Pero en esto está el plan secreto de Gálvez, lo que Francisco de Borja Medina denomina el plan secreto de Gálvez, que es forzar la situación. Básicamente, salir con las tropas que haya, plantarse en Pensacola y desde allí pedir refuerzos, diciendo que si no me mandas refuerzos, haciendo evidentemente un chantaje, si no me mandas refuerzos, esta operación es imposible, forzando la situación. Y ahí es donde Saavedra cuenta en sus memorias cómo era el plan secreto de Bernardo de Gálvez. Hablamos dilatadamente sobre la expedición de Pensacola y me confió su plan de ataque, que me pareció bien combinado, pero siempre fui del sentir que las fuerzas con que contaban no eran adecuadas al intento, pues juntas las tropas que sacaba de La Habana, con las que se habían de reunir en la Luisiana y la Movila, no llegarían a 3.000 hombres, cuando los ingleses tenían allí una guarnición de 2 regimientos veteranos y aguerridos, el auxilio de muchas naciones de indios amigos y de un día para otro podían ser socorridos de Jamaica. Él conocía mejor que yo la insuficiencia de sus medios, pero no se atrevía a pedir más tropa por no dilatar la salida de la expedición. Yo quedé en agenciarle, después de su salida, algunos refuerzos de gente y bajeles de guerra, especialmente, y eso es la clave, si se llegaba a traslucir que los ingleses enviasen socorro a la plaza. Sale la expedición rumbo a Pensacola en febrero del 81, llegan a la bahía exterior de Pensacola y ahí se monta el lío entre los marinos y los militares de tierra. Se produce el enfrentamiento entre José Calvo Irazábal, que es el jefe de la escuadra puesta a disposición para transportar a Bernardo de Gálvez y para escoltar a sus tropas. En ese grupo está una persona que será importantísima en los años venideros, que es Francisco de Miranda, que es uno de lo que en Venezuela y en Colombia se conoce como el precursor de la independencia de estos países, y es un personaje apasionante, cuya biografía daría para otra conferencia. Baste saber que su nombre está inscrito en el Arco de Triunfo en París como general de la Revolución Francesa. Según su diario, que es maravillosamente desvergonzado cómo cuenta las cosas y con una tranquilidad, el día 18, a las 2 de la tarde, atracó al costado del navío de guerra principal, un bote con el oficial de ingenieros Gelabert, exponiendo de parte del general, es decir, de Bernardo de Gálvez, al comandante, es decir, al comandante de la escuadra, José Calvo Irazábal, que una bala de A32 recogida en el campamento que conducía y presentaba era las que repartía el fuente de la entrada. Estaban anclados en la entrada a la bahía de Pensacola. Los marinos decían que era impracticable la entrada, Bernardo de Gálvez decía que era practicable. Entonces le está mostrando una de las balas, que son las que disparan los ingleses desde sus fortificaciones. Estas eran las balas que repartía el fuerte a la entrada, y que el que tuviese honor y valor lo siguiese a Bernardo de Gálvez. Porque él iba por delante con el Galveston, que era un navío que había directamente comisionado él como gobernador de Luisiana, para quitarle miedo a todos. Se creó un terrible problema entre los dos. El desafío de Gálvez es la frase famosa: yo solo he ido, hijos míos, para que nadie más se arriesgue. Embarcó en el Galveston. El Galveston era un barco que tenía él a su disposición por ser gobernador, o sea, fuera de la escuadra, y mandó izar el pabellón de jefe de la escuadra, es decir, de almirante, correspondencia con su condición de general, y enfiló la entrada a la bahía. Él sabía muy bien que la entrada a la bahía era segura porque tenía un montón de espías, de los cuales hablaremos después, si da tiempo, y sabía perfectamente que las baterías de la fuerte de Barrancas Coloradas estaban colocadas de una manera que no podían disparar aquellos barcos que navegasen muy pegados a la costa, con lo cual él sabía que no pasaba nada, pero no llegaba a convencer a los marinos, con lo cual cogió el barco, su propio buque, entró y volvió a salir. Y cuando salió, volvió a desafiar a Calvo. El problema de esto son el contexto de los confrontamientos entre la Marina y el Ejército, que son las operaciones combinadas siempre iguales. El Ejército piensa que la Marina, en la época de los barcos a vela, es simplemente quien les transporta, pero que en realidad conquista las posiciones son la infantería cuando toma los puestos enemigos, mientras que las armadas únicamente se disparan desde lejos.
Mientras que la Marina contempla a la infantería como alguien que no tiene ni idea de las complejidades de la navegación, y especialmente en la época de la navegación a vela. Un ejemplo de esto es este mapa que se conserva en el Museo Naval. En el Museo Naval está este mapa de la toma de Pensacola, no tiene fecha, pero está hecho en torno un poco posterior a los hechos. Lo que es relevante de este mapa es que de los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de los 8 mapas que hay, uno solo, las operaciones terrestres. Una sola menciona a Bernardo de Gálvez, mientras que a los marinos las menciones son repetidas 27 veces. Es decir, se omite, se pone que explotó el fuerte, se lo pone como que una explosión fortuita. De fortuita no tuvo nada. Pero esto ilustra muy bien la confrontación entre el ejército y la marina en la época. Se inicia el asedio y Gálvez envía a Miró a la Movila para que busque refuerzos. Se producen los refuerzos que llegan de la Movila, 900 hombres, llega Espeleta y Miró, llegan el 23 y 24 de marzo de Nuevo Leandro, son 1.600, pero faltan más. Y ahí se produce lo que hemos denominado como la magia de Saavedra. Saavedra logra convencer a los altos mandos en La Habana que esa circunstancia especial que se podía producir, que era un eventual refuerzo de las tropas británicas en Pensacola, se había producido ya. En realidad, lo que había era un informe de un pescador anónimo diciendo que había visto una serie de buques que partían en esa dirección y que se hacían señales entre ellos. Esto fue reportado a las autoridades de La Habana y Saavedra lo expuso como el claro ejemplo de que era una flota para reforzar las posiciones británicas en Pensacola. Evidentemente, ni hubo el pescador, probablemente no existió, esos barcos jamás fueron vistos, sino que Saavedra se encargó muy bien de poner tierra sobre el asunto para que esa expedición que se estaba preparando fuera destinada para reforzar a Gálvez en Pensacola. El 19 de abril llegan allí y empieza el asedio despacio. Este es un plano de la época y ahí están las 3 posiciones principales de los británicos: el Fuerte Jorge, el reducto del Príncipe de Gales y el reducto avanzado de la Reina. Y los españoles van haciendo zapa, construyendo trincheras, construyendo fuertes, baluartes. En la guerra racional del siglo XVIII, las asedios son una cosa muy técnica, muy de ingeniería, y el paso es poco a poco y consolidando posiciones. Gálvez está frustrado. El 6 de mayo habla con Francisco de Saavedra y le confiesa el grande apuro en que se hallaba y la grande empresa que tenía meditada. En La Habana le habían dado muy corta provisión de balas y ya quedaban tan pocas del calibre de 24 que eran las más necesarias, que no había de servir para servir 2 días consecutivos las baterías. Se recogían casi todas las que tiraba el enemigo, para cuyo fin se pagaba a los soldados 2 reales por cada una que traían, pero esto no sufragaba la falta. Es decir, cogían las balas británicas, las martillaban un poco para quedarse un poco redonditas y las metían en cañones españoles para devolvérselas. Es decir, es como la guerra de Gila, cuando le dicen al enemigo: avísenos cuándo van a venir ustedes, les tiramos las balas y ustedes se las reparten. No había balas. ¿Y qué hacen? Cogen las balas de cañón británicas y las devuelven. En esta situación, estos son todas palabras de Saavedra. Estaba resuelto Gálvez a saltar por escalada aquella misma noche el fuerte enemigo, cuya posesión haría rendir muy en breve los otros 2 fuertes, que se hallaban dominados por él, y abreviaría de esta suerte el sitio que se hacía muy prolongado y perjudicaba con su tardanza los proyectos anteriores. Saavedra y Ezpeleta le dicen: no hagamos locuras, espera, esto tiene que solucionarse de otra manera, pero con lo que no contaban es que el 8 de mayo amaneció, las baterías españolas empezaron a disparar con bala roja, es decir, bala calentada al fuego vivo, se vuelve la bala, que es de hierro, se convierte en roja, se mete dentro de los cañones y se dispara con el fin de provocar un incendio en el enemigo. Una de esas balas, estaban tan tranquilos, produjo una terrible explosión en los arsenales del Fuerte de la Reina y inmediatamente Bernardo de Gálvez mandó atacar a sus tropas. Allí se conquistó, allí o en un sitio parecido, fue donde se conquistó esta bandera. Esta es la foto de la bandera antes de ser restaurada en el Museo del Ejército. Esta bandera británica es una de las que Gálvez conquistó en sus campañas y que envió a España, a la España peninsular, como recuerdo. De hecho, esta la mandó a Macheraviaya, a su pueblo natal. La historia de esta bandera es todavía mucho más divertida.
Cuando los franceses invaden en 1808 España y van a pasar cerca de Macharabiaya, los campesinos de Macharabiaya cogen esta bandera y al grito de Gálvez y España salen a atacar a los soldados franceses. Yo no me imagino la cara de los soldados franceses cuando verían un grupo de campesinos españoles bajo bandera británica gritándole Gálvez. Pero desde luego no he encontrado documentación, pero debía ser fascinante. Y ganaron las tropas. Este es la bandera del Regimiento de Infantería Fijo de la Luisiana. Pero las trincheras del Imperio estuvieron Gálvez, que terminaría sus días como virrey de la Nueva España. José de Ezpeleta, que llegó a ser virrey de la Nueva Granada, donde implementó una serie de reformas educativas ilustradas tremendamente importantes. Francisco de Saavedra, que cuando la invasión napoleónica en España fue uno de los miembros principales de la Junta, presidente de la Junta Provincial de Sevilla. Y muchos más, como José Francisco Antonio Solano y Bote, que fue enviado a espiar a Inglaterra para hacernos con los secretos de la cobertura de cobre de los buques. Carlos III le hizo gobernador y capitán general de Venezuela y también le concedió el título del Marqués de Socorro. Esteban Rodríguez Miró, que sucedió a Gálvez como gobernador de la Luisiana y autor de una importantísima descripción de la Luisiana. Pero aparte de las trincheras militares están las diplomáticas, y ahí estuvo Luis de Unzaga haciendo espionaje y contribuyendo. Luis de Unzaga fue gobernador de la Luisiana, se casó con una hermana de la mujer de Bernardo de Gálvez, es decir, eran cuñados, se casó después, y fue quien empezó a establecer la red de espías que sería fundamental para Bernardo de Gálvez. Fue el primer capitán general de Venezuela y después capitán general de Cuba. Juan de Miralles, el primer enviado informal, formal, frente a las autoridades norteamericanas. Muere en la casa de George Washington en Morristown, cuidado por la mujer Martha, la mujer de George Washington. George Washington era una persona muy reservada, muy retraída y poco dada a efusiones de sentimiento. Pero hay un par de cartas de George Washington a la viuda de Juan de Miralles, en las cuales le manifiesta el grado de amistad que había mantenido con él. Diego de Gardoqui, el primer embajador de España ante los Estados Unidos, que durante la Guerra de Independencia se hizo rico porque fue a través de él como se canalizó la ayuda secreta, en principio, española a los rebeldes norteamericanos. Fue cónsul de España en Londres, ministro, es decir, embajador de España ante los Estados Unidos, secretario interior de Hacienda y terminó como embajador en Turín. Pero las trincheras del espionaje más duro estuvieron personajes como el padre Fray Antonio de Sedella, que constituyó una red de espías por toda la Luisiana, Juan José Eligio de la Puente, que era de la familia de la Florida, que cuando en 1763 la Florida pasa a los británicos, mantiene sus contactos en San Agustín y en toda la Florida, y es una fuente fundamental de información sobre la situación en la Florida británica. O Miguel Eduardo, otro espía que también está recopilando información. Jacinto Panis, un capitán del ejército de Gálvez que visita en misión extraoficial a Pensacola y La Movila, y que sus informes son la base para los planes de ataque de Bernardo de Gálvez a Pensacola. Pero hay muchos otros más, las tropas, muchos hombres cuyo rostro y de los que únicamente quedan sus nombres, hombres de todas las partes del imperio, de la España peninsular, todos estos regimientos. No nos dejen, que el regimiento se llame Soria, Guadalajara, Aragón o Navarra no es exactamente que haya sido reclutado en esa zona. Originalmente sí, pero sí puede ser más o menos. Indicador de dónde vienen, de La Habana, como el regimiento fijo, los fusileros o las milicias de color, en las cuales participó José Antonio Aponte, un negro libre que organizó una revuelta de Aponte, una revuelta para liberar a los esclavos de Cuba en 1812. Tropas de la Luisiana, es decir, tropas de sangre francesa. Tropas de Francia, no solo de infantería, sino también de marina. Angloamericanos voluntarios y los indígenas. Es decir, Bernardo de Gálvez no pudo hacer nada solo, no hizo nada solo. Cuando se le otorga su escudo de armas, el lema que figura es «Yo solo». Ahí está Bernardo de Gálvez, en el Galveston, entrando en la bahía de Pensacola. Pero él mismo confesó más de una vez que nunca hizo nada solo, que nunca lo podría haber hecho solo.
Gran Bretaña, a partir de la conquista de Pensacola, está acorralada, como demuestra este grabado publicado en Londres en 1782. Aquí se ve un Cocker Spaniel, el de arriba del todo, que es el símbolo de España. Porque en teoría, cuando Julio César conquista Britania, lleva un Cocker Spaniel. Teoría. Francia es un gallo. En teoría, el símbolo de los franceses desde la Guerra de las Galias, con Julio César también. Estados Unidos es una serpiente, porque hay un famoso grabado de Benjamin Franklin en el cual establece que los Estados Unidos son como una serpiente que si está cortada en trozos no tiene futuro y que tiene que unir para hacer frente al poderío británico. Y un pug, que es un perrito como faldero, originario de China, que llegó a Holanda en el siglo XVI y que en teoría fue quien salvó a Guillermo de Orange de un atentado que los malvados españoles querían hacerle. Y después está ahí un zorro en la esquina derecha que es representando a Charles James Fox, que es el jefe de la oposición del gobierno británico, que era mucho más favorable a los rebeldes norteamericanos en contra de una política de confrontación. Entonces, lo que está diciendo el Cocker Spaniel, lo que dice España, es tendré Gibraltar para así poder llamarme rey de toda España. De los objetivos que España tenía en esta guerra, el único que no se consiguió fue precisamente Gibraltar. Y se escapó por un pelín. Francia, el gallo está diciendo tendré mi título de ti y seré llamado rey de Francia. Los americanos, tendré América y seré independiente. Los holandeses, soy un chaquetero como siempre he sido. El león británico, os voy a dar una buena paliza inglesa para que os calléis todos de una vez. Y Fox aconseja a su majestad que golpee primero a Monsieur, es decir, a los franceses. Los objetivos españoles en la guerra eran debilitar al Imperio Británico, recuperar territorios específicos, muy especialmente Gibraltar. Pero al mismo tiempo, la independencia de los Estados Unidos se veía como un subproducto de esta guerra. Un subproducto que los gobernantes de la época no tenían ningún problema en reconocer era ciertamente peligroso como precedente para las posesiones españolas en América. No obstante, si había que elegir en América entre tener de vecino al Imperio Británico o una república que era tremendamente débil, demasiado extendida, la alternativa era clara. Es mejor tener un Estado débil como los Estados Unidos de Norteamérica en ese momento, porque hasta que no se proclame la Constitución de Estados Unidos, la estructura gubernamental era una confederación tremendamente ligera que no hacía prever ningún tipo de crecimiento. Los gobernantes españoles optaron por, si es un subproducto esta independencia, pues bienvenida sea esta independencia porque es un enemigo o un contrincante más fácil de manejar. La entrada oficial de España en la guerra no solo inclinó la balanza a favor de Francia y de España contra Gran Bretaña, en número de buques, en número de soldados y en número de poderío, sino también lo que hizo es que Gran Bretaña tuviese que adoptar una posición defensiva. Hasta entonces había podido atacar donde y como quería. A partir del momento de la entrada de España en la guerra, tiene que defenderse, y tiene que defenderse de manera global, con lo cual pasa de ofensiva a defensiva. Pero no solo los británicos le cambian la guerra a la entrada de España. Cuando España entra en la guerra, se firma un acuerdo con los franceses y se le deja muy claro a los franceses cuáles son los objetivos españoles en esa guerra, que los franceses asumen. Y por lo tanto, no solo lo digo yo en este momento, lo dicen historiadores franceses, lo dicen historiadores británicos, lo dicen historiadores anglosajones, pero más importante que eso, en una carta al marqués de Castries, que es ministro de Marina de Francia en la época, al almirante de Grasse, que era el almirante jefe de las fuerzas expedicionarias francesas en los Estados Unidos, le dice, se le deja bien claro que en sus órdenes que las fuerzas terrestres en Norteamérica estarían al mando del general George Washington y sus fuerzas navales actuarían, y cito, como auxiliares de las españolas. La entrada de España en el conflicto afectó a los revolucionarios americanos, pues no pudieron desarrollar las políticas que ellos querían. Francia modificó, de hecho, su alianza con América al cambiar y ampliar los objetivos del conflicto. Antes de terminar, hay un montón de temas pendientes que me hubiera gustado hablar con ustedes. Si hubo o no una influencia directa de la independencia de los Estados Unidos en las independencias de la América española, que tuvieron lugar un tiempo después. Hay una moda en la historiografía que es hablar de las revoluciones atlánticas y meter todas esas revoluciones como si fueran unas directamente herederas de otras. Habría que ponerlo en cuestión o a lo mejor no. La América anglosajona como periferia de la América hispana en finales del XVIII. No es una idea mía, es una idea de Elijah Gould,
un historiador de la Universidad Johns Hopkins, en el cual hay que considerar que la América británica era mucho más débil y mucho menos desarrollada que la América hispana en esa época. Hablar más de la Luisiana española, de las familias hispano-criollas de la Luisiana, de la ayuda secreta española antes de entrar en la guerra, el monto, su cálculo, los modos, su efectividad. España dio mucho menos dinero directo a los norteamericanos, pero obtuvo mucho más a cambio que los franceses. La gran independencia de Estados Unidos como guerra global, el papel de los indígenas en la guerra, la nueva política indígena de la España en Norteamérica, el papel de los afroamericanos, un tema muy querido para doña Carmen y para mí, el del Fuerte de Gracia Real de Santa Teresa del Mosé, el espionaje entre los imperios, las cuestiones que quedaron abiertas en Norteamérica entre España y Estados Unidos tras su independencia, la navegabilidad del Mississippi, las fronteras con la Florida, la historia de evolución de la imagen de Estados Unidos en España y de España en Estados Unidos, tremendamente ligada a los momentos políticos concretos de cada uno de los momentos, y la sorprendente diferencia de peso entre la historia, del peso de la historia en los Estados Unidos y en España. Termino con una nota de optimismo frente a la general asunción de que este tema no se conoce. Es cierto que no se conoce lo suficiente, probablemente. Yo lo he trabajado básicamente desde el punto de vista de la Academia Norteamericana, no en la Academia Española, de la cual me remito a nuestros académicos. En la Academia Norteamericana, la relevancia del papel de España en esta guerra está plenamente consolidado en la Academia entre los historiadores. Es cierto que no ha permeado, pero para que esto permee hay una serie de iniciativas que ya se están llevando a cabo. Por ejemplo, el Queen Sofia Institute ha realizado una labor fundamental para que esto se lleve a las escuelas. La Asociación de Damas de Mount Vernon, o también los Hijos de la Revolución Americana, organizando seminarios. Bernardo de Gálvez fue nombrado hijo adoptivo, ciudadano adoptivo de Estados Unidos por el presidente Barack Obama, cosa que solamente ha pasado 7 veces a lo largo de la historia. El primero de ellos fue Winston Churchill. Era imposible que esto hubiera sido hecho hace unos años. No entro en las iniciativas que hay desde España, que hay muchas y muy relevantes. Por último, agradecer la labor que están realizando la Real Academia de la Historia y la Fundación Areces para impulsar un mejor y mayor conocimiento del papel de España en la guerra de independencia de Estados Unidos. Muchas gracias.